¿Cómo están, queridos adultos mayores? Otra vez aquí con ustedes. Y se recuerdan ustedes que la vez pasada habíamos hablado, la última sesión, sobre la espiritualidad en el adulto mayor. Y hoy quisiera que comenzáramos basados en el Evangelio de San Lucas, por las características que tiene este Evangelio, que nos va a ayudar para tener algunos elementos para hacer crecer nuestra espiritualidad. ¿Cuáles son las características que veo importantes de este Evangelio de Lucas? Primero, que no está escrito para un ambiente judío, sino que más bien para un ambiente pagano. De tal manera que lo que nosotros vayamos a reflexionar de este Evangelio pueda ser no solamente para aquellos que creemos, para aquellos que somos católicos, sino también, si de casualidad alguno que no sea católico lo escucha, también pueda ser para él. Otra de las cosas que tiene este Evangelio es que su finalidad es mostrar a Cristo como Salvador del hombre. Es otra de las cosas que quisiera que viéramos, aun cuando muchos de ustedes pueden decir: vamos, yo he estado siempre con Dios y rezo mi rosario, etcétera. Nunca es tarde para comenzar un camino nuevo. Acuérdense que también el Papa Francisco nos decía que tendría que renovarse constantemente el encuentro con Jesús. Eso es lo que queremos, o eso es lo que pretendo hacer en estas charlas que vamos a tener a partir de hoy. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Buscar estos elementos dentro de estas charlas que nos puedan ayudar para que nuestra espiritualidad vaya creciendo, de tal manera que podamos vivir una vida nueva. También descubrir cómo Jesús es nuestro Salvador en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en cuestión de espíritu, sino también renovarnos en el cuerpo, renovarnos en la actitud, que cuánta falta nos hace de repente a los adultos mayores, renovarnos en esa actitud de vida. También estas charlas quieren iluminar la vida del no creyente para que vean y conozcan a Jesús como su Salvador, sin perder de vista que el mensaje está enfocado a nosotros los adultos mayores. Entonces, empecemos con este Evangelio de Lucas, y quise tomar algunos puntos separados. Sin embargo, al empezar a meditar sobre este Evangelio, el primer capítulo se me hizo interesante. ¿Por qué? Porque podríamos tener algunos elementos. En esta ocasión vamos a tener este elemento de una fe renovada. Así quiero que titulemos el día de hoy esta charla: una fe renovada. Es lo que necesitamos en nuestra espiritualidad para crecer, de tal manera que no sigamos anquilosados en lo que hemos practicado desde siempre. Muchos de nosotros nos quedamos en el rezo del rosario o en oraciones ya aprendidas, pero no damos oportunidad a la novedad del Evangelio. Así es que este día pues vamos a reflexionar sobre esto. Primero, empecemos por la dedicatoria del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas está dedicado a un tal Teófilo. Podemos buscar quién es Teófilo, pero más bien busquemos el significado. El significado de Teófilo es el amigo de Dios o el amado de Dios. Si juntamos estas dos cosas, entonces tendríamos que hablar de eso: el amigo amado de Dios. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos sentirnos así, ¿no? Y si lo vemos como inicio para un crecimiento de nuestra espiritualidad, entonces tendríamos que pensar en que somos los amigos amados de Dios, que durante estas reflexiones, sobre todo si nos basamos en el Evangelio de Lucas, seguramente nos estará descubriendo su rostro, seguramente nos estará descubriendo quién es. Si partimos de cero, entonces comencemos con este libro en el capítulo 1, del versículo 5 al 25. Lo voy a leer para que tengamos más o menos idea de dónde está tomado. Hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llama
Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo. Ya desde el seno de su madre convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y ha sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense ustedes, cuando hablamos de esto, de esta reflexión, muy convenientemente iniciamos con dos viejos, Isabel y Zacarías. Partimos de esta realidad. Son viejos, cansados. Es símbolo quizá del pueblo de Israel, que se había cansado ya de esperar, se había cansado de anhelar esta presencia del Salvador. Y entonces ya están desilusionados. Sin embargo, es ahí donde entra Jesús. Si hablamos de nosotros, nuestra situación también es esa. En la mañana estaba compartiendo con los adultos de mi parroquia y decían ellos: padre, es que no somos viejos. Y efectivamente, cuando uno no quiere, no es uno viejo. Sin embargo, el cuerpo y las arrugas nos hacen ver que sí somos viejos. Estos dos viejos están disminuidos, están cansados. En algún momento pudieron servir al 100, pero ahora están disminuidos. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros también, poco a poco, vamos viéndonos disminuidos. Zacarías e Isabel son esos viejos que representan también a un pueblo cansado, a un pueblo que camina bajo el peso de la decepción. Estábamos esperando al Salvador, al Mesías, pero no llega. Nos hemos cansado de los sacrificios que lo único que hacen es aligerar un poco nuestro tedio. Necesitamos algo más que llene nuestra vida y nuestro existir. Es entonces que viene Dios a darle esperanza a este pueblo. Lo mismo pasa con nosotros. A veces nos conformamos con seguir rezando el rosario, algunas oraciones aprendidas, pero ya no da esa vitalidad, ya no nos renueva para orar al Señor. Y entonces, ¿qué hace Zacarías? Zacarías quema el incienso con su pueblo en oración. Es entonces que vienen las promesas. Primero, no temas, y enseguida esa promesa: tu mujer dará a luz. Para Zacarías es difícil creer que pueda renovarse un vientre que ya está seco. Para Zacarías es imposible que pueda darse también, porque él se conoce a sí mismo y quizás se da cuenta de que él también ya no está para esas cosas. Es decir, ya no está, su cuerpo ya no está respondiendo para embarazar a una mujer. Sin embargo, confía en el Señor. ¿Qué es lo que nos dice también a nosotros? Nosotros estamos viejos, no solo en la carne, sino también a veces en la forma que vivimos nuestra fe. A veces nos conformamos con oraciones aprendidas, a veces desde niños, que repetimos sin experimentar gran cosa. A veces sumidos en el hastío de lo mismo, esperando algo diferente que no alcanza a llegar. Es aquí donde Dios vuelve a presentarse a partir de la oración que se eleva a Dios como incienso y que parte de nuestra propia realidad. ¿Cómo es esta oración o cómo tendría que ser esta oración para ti, adulto mayor?
parte de tu realidad, es decir, mira, Señor, estoy en esta situación, ya estoy cansado, ya estoy viejo, etcétera, necesito que me ayudes, me he acostumbrado a rezar el rosario entre dormir y estar despierto, pero necesito que vengas y me renueves. La respuesta de Dios se va a dar a través de nuestra vida y de nuestra carne cansada e incluso resignada a no servir más, a conformarse con lo que hasta este momento tiene. Es en esta edad donde Dios se vuelve a acercar a nosotros para alentarnos a tener una vida plena. Es aquí donde, al contrario de Zacarías, nosotros tendríamos que creer, o nos invita a creer lo que Dios puede hacer en nuestra vida cansada. Si lo pudo hacer con un vientre estéril, no podrá hacerlo con nosotros, que aún nuestra espiritualidad o nuestra mente todavía está lúcida y todavía puede dar a luz muchas cosas. Es decir, puede dar a luz esas experiencias de cercanía con el Señor. Puede tener esos encuentros vivos con Dios nuestro Señor, con Jesús, que se hace presente en medio de nosotros. Es cierto que a veces nuestra vida ya está avejentada por la falta de esperanza, por el tedio de nuestros años encima, por el rechazo por una soledad que nos ha llevado a rendirnos y a refundirnos en un rincón de nuestra casa, en la mecedora que se ha vuelto nuestro verdugo y nuestra prisión muchas veces. Es ahí donde nos dice el Señor: hey, aún tu carne puede ser fructífera, aún tu corazón puede amar, aún tu espíritu puede elevarse al encuentro con Dios. Esto es lo que nos invita. Todavía nos dice el Señor: aún tus pasos pueden sembrar vida. Lo único que nos pide en este caso es que creamos en Él. Creamos que Dios está aquí. Creamos que Dios está en medio de nosotros. Que no se ha olvidado de ti. Que un viejo o una vieja para Dios puede ser el factor de cambio y puede ser instrumento de que en una sociedad perdida vuelva a encontrar a Dios. Si nosotros creemos en esto, entonces tendríamos que empezar por llenarnos, por nutrirnos de Dios. Dios vuelve a decirnos a nosotros los viejos que podemos generar esperanza a nuestro mundo cuando nos decidamos elevar nuestro incienso, que pueden ser las obras pequeñas de nuestro cuerpo, que ese incienso puede ser el consejo apenas audible para nuestros nietos. Y digo apenas audible porque a veces lo damos con mucho temor, con mucho miedo. ¿Por qué? Porque de repente esta cultura nos ha quitado esta estima que deberíamos de tener, de decir: yo tengo la experiencia, yo tengo la capacidad de ayudar a los otros. Ese incienso puede ser el rosario dormitado, ya no digo meditado, porque de repente ya nosotros hacemos un rosario dormitado, nos despertamos y ya a ver en qué iba y volvemos a retomarlo, que día a día rezamos y que esperamos los viejos que tenemos fe. ¿Qué esperamos? Esperamos que de este pequeño incienso, de esta pequeña ofrenda que nosotros elevamos, suscite la respuesta de aquel que lo puede todo. De tal manera que este incienso se transforme en vida nueva, no solo para nosotros, sino para el mundo. Ahí donde creemos que esa pequeña oración se convierte en una semilla como de mostaza, pero que el día de mañana puede dar un arbusto donde se puedan anidar los demás pájaros, entonces así nosotros vemos a nuestra fe. Nuestra fe es aquella que puede ser tan pequeña, tan minúscula, nuestros pequeños detalles tan minúsculos, nuestra pequeña oración tan minúscula, nuestros pequeños actos tan minúsculos, sin embargo, pueden transformarse en esa semilla de mostaza, de tal manera que pueda dar esperanza a nuestros jóvenes, que a veces viven con una actitud más vieja que las nuestras, que nuestras actitudes. Porque ellos pueden ser su esperanza, su fe, más bien porque nosotros podemos ser su esperanza, su fe. Por eso empecemos este caminar. ¿De qué manera? Ofreciendo nuestro incienso, esperando que de la vejez nuestra el Señor saque vida nueva. ¿Qué tenemos que hacer? Solo
tenemos que empezar por elevar a Dios primero nuestra vejez con fe. Seguramente que Él nos renovará, seguramente que Él nos dará el motivo para renovar nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Zacarías e Isabel se vuelve fructífero su vientre. ¿Por qué no pensar nosotros también en eso? Cuando hacemos oración, cuando elevamos nuestro rosario a María Santísima, creer firmemente que ya desde ese momento está dando fruto en medio de nosotros. Así es que primer elemento que tenemos que tener nosotros para renovar o para alimentar nuestra espiritualidad es esta fe renovada, una confianza plenamente en que el Señor va a realizar grandes cosas, aún con mi insignificante oración, aún a través de mi insignificante cuerpo, aún a través de mis múltiples arrugas, aún cuando dé un consejo que podrían decir los demás es anticuado, es cuando el Señor va a dar fruto. Pero ¿qué necesitamos? Atrevernos a creer. Ustedes van a decirme, sí, pero Zacarías no creyó, por eso se quedó mudo. Pues sí, nosotros no somos Zacarías. Vamos a ser aquellos que aprendimos de Zacarías para decirle al Señor, sí creo, y creo que lo que tú estás diciendo se va a realizar en medio de nosotros. Esta es la fe renovada que necesitamos para empezar a cambiar nosotros y a cambiar el mundo, a cambiar nuestra sociedad. Así es que empecemos con eso. Vuelve a leer este evangelio y pídele al Señor que renueve tu fe, para que puedas con esa fe hacer que dé nueva vida a tu alrededor, o que brote vida a tu alrededor, como lo hizo con Zacarías e Isabel. Te invito a que hagamos un momentito de oración para pedirle al Señor que esta reflexión que hemos escuchado la pongamos en práctica. Señor Jesús, gracias por estar aquí. Gracias por este evangelio que nos regalas. Gracias por los años que nos has regalado, por la experiencia. Gracias, Señor, porque a veces nos sentimos cansados. Sin embargo, vuelves a presentarte tú. A veces creemos que no estás, que te has olvidado de nosotros, que así como la sociedad olvida a los viejos, también tú te has olvidado de nosotros. Sin embargo, estos evangelios vuelven a reanimarnos a cada uno de nosotros para empezar de nuevo. Y hoy, Señor, quiero decirte, quiero empezar de nuevo. Quiero que me fortalezcas, quiero que de esta carne seca, quiero que de este espíritu a lo mejor cansado, quiero que de esta oración a lo mejor trillada, des abundante fruto, des nueva vida, así como lo hiciste con Isabel y Zacarías, así como sacaste de ese desierto seco que era el vientre de Isabel vida, así también saca vida de cada uno de nosotros y levántanos, Señor, y renuévanos para que empecemos una vida nueva. Primero nosotros, en esa espiritualidad donde te reconocemos a ti como nuestro Señor, como aquel que dirige nuestras vidas, y nos veamos capaces de hacer todavía muchas cosas por nuestra sociedad. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes con la ayuda de Dios.